Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de explorar con el economista José Luis Magaña un poco la perspectiva económica de algunos componentes y variables que se están empezando a escuchar, anuncios hechos por el vicepresidente. Vamos a también a recoger insumos del mensaje cuando se instala el segundo periodo de Nayib Bukele, pero también vamos a tratar de hacer una proyección de por dónde se van a mover los precios, el costo de los productos y el costo de la vida a partir de que hoy inicia un segundo periodo de Bukele. ¿Por dónde van a ir caminando estos precios? José Luis, gracias por hacer espacio y estar con nosotros en el programa una vez más. Un gusto, hermano. Siempre es un placer estar aquí en el espacio y poder hablar también con los amigos, amigas que nos están escuchando. Excelente. Bueno, escuchamos ayer de voz del vicepresidente de que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional prácticamente están concretadas. ¿Qué es lo que se sabe, José Luis, digamos, en este tema que ha sido digamos, una agenda incierta en materia de la relación del gobierno de Nayib Bukele y, en este caso, el Fondo Monetario Internacional? ¿Han avanzado esas pláticas? A ver, información oficial no tenemos. La última, más bien la última publicación que debería haber hecho el Fondo Monetario, que es la del artículo 4 del año pasado. El artículo 4 es un análisis periódico que el Fondo Monetario le hace a los países donde da un contexto y valoraciones del staff del Fondo Monetario sobre la trayectoria de la economía de los países. Ese artículo 4 del año pasado no fue público, justamente porque el gobierno no le autorizó al Fondo Monetario hacerlo público. Algo que generalmente, aún en las mayores crisis económicas, se hacía público, ¿no? Porque al final de cuentas representa un respaldo para el gobierno, lo que dice el artículo 4 del Fondo Monetario. Ahora, entonces, si bien en términos oficiales no tenemos ese tipo de información, eh, sí creo, o sí habían señales ya de que habían algunos acercamientos y que el gobierno veía este acuerdo como algo factible, algo posible. Justamente porque hace unas semanas el gobierno salió al mercado financiero a colocar bonos de deuda, $1.000 millones en bonos de deuda, y parte de los requisitos fueron que la tasa de interés era del 12%, pero que subiría hasta el 16% si en los próximos meses no se concretaba ese acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que esa ya era una señal de que el gobierno percibía que las conversaciones con el fondo iban más o menos en algún camino, ¿no? Incluso ya lo hemos hablado antes, muchos de los ajustes que plantea el Fondo Monetario Internacional no son cuestiones nuevas, no es ajustar las cuentas públicas, eh, pero habían dos elementos que me parece que eran, según los documentos del fondo, como los puntos clave, que eran temas de transparencia en el manejo de los recursos públicos y las regulaciones con respecto al Bitcoin, que no se trata que el Fondo Monetario le estuviera diciendo al gobierno eliminar el Bitcoin, sino lo que le estaba diciendo el Fondo Monetario era crear regulaciones específicas para el Bitcoin. No dejes libre el Bitcoin, así como están reguladas las instituciones del sistema financiero, o deberían de estar, así Ujú. como están reguladas los valores, las acciones que se mueven en la bolsa de valores, pues también reconoce que el Bitcoin es un mercado especulativo y por lo tanto también tiene que tener regulaciones adecuadas. Entonces, un poco por ahí eran las presiones que le ha estado haciendo el Fondo Monetario al gobierno con respecto al Bitcoin. Y por lo que parece, según las declaraciones del vicepresidente Ulloa, parece que esas conversaciones en algo se han flexibilizado, ¿no? Eh, Según lo último que supimos oficialmente, era que ese acuerdo iba a ser algo que se llama un acuerdo de servicio empleado, que es uno de los tipos de acuerdos que hace el Fondo Monetario con los países y que tiene que ver con darle dinero, un préstamo de alrededor de 1.300 o 1.400 millones de dólares. Eso se estaba hablando en 2021, 2022. Habrá que ver si ese paquete se mantiene en esos montos. Vea, eso todavía no lo sabemos.
y que con ese dinero el gobierno debería de sanear un poco toda la deuda pública que ha aumentado, particularmente la deuda interna, Ujú. esa que tiene con letes y CETES, con los bancos locales. Pero a cambio también el Fondo Monetario lo que le dice es, vas a tener que hacer un ajuste. Un ajuste, en los últimos informes decía de alrededor del 3%, 3-4%. Algunas veces salía del 3.5, 3.7, pero entre 3 y 4%. Cuando hablamos de ajustes, estamos hablando básicamente de dos cosas, dos alternativas tiene el gobierno, ingresos o gastos, ¿cierto? Entonces, en el lado de los ingresos, eso implica impuestos, y en el lado de los gastos, implica recortes. Ahí hay que tener mucho la lupa en que cuando hablamos de este tipo de decisiones de política fiscal, siempre es importante preguntarnos el para quién y quién lo va a pagar, ¿sí? Sí. Eh, Porque no es lo mismo poner impuestos aumentando el IVA o algún otro impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son los impuestos al consumo, impuestos que Ujú. están cargados a determinados productos, porque esos al final de cuentas terminan cargando más a quienes menos tienen. Pues, ¿verdad? Eh, pero hay otro tipo de opciones, por De ejemplo, opción. la tributación a los grandes capitales, o se pueden revisar, por ejemplo, todo el marco de exenciones fiscales que existen, donde tenemos Ujú. empresas que no están pagando impuestos, legalmente no las están pagando porque hay marcos legales que les quitan impuestos, cuando hay suficiente evidencia que demuestra que esas exenciones fiscales no necesariamente están generando todos los objetivos que en teoría se deberían de estar dando. Ok. Entonces, ahí Quiero regresarme un poquito antes de entrar allá a estos detalles, José Luis. Eh, dale. Vamos a ver, está bastante claro un poco el panorama, pero antes de avanzar, quiero preguntarte, digamos que hay tres aspectos que el Fondo Monetario puso. Eh, no hemos visto cambio en ninguno. Tú planteabas transparencia, Bitcoin y de alguna manera el tema de gobernabilidad que implica respeto a las leyes, marcos jurídicos, va. En ninguno ha movido, pero ni medio milímetro, la dinámica política de Nayib Bukele. Entonces quiere decir que el Fondo Monetario en realidad cedió a Bukele. O sea, eh, digamos, ha dicho, bueno, no cambies nada, pero te voy a prestar. ¿Es eso lo que podríamos entender o en realidad hay otras cosas que se podrían estar viendo según el anuncio que ha dado el vicepresidente? Porque leyendo un poco la nota que aparece en uno de los periódicos de hoy, de hecho en el periódico El Mundo dice, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa aseveró que el gobierno de El Salvador, escucha bien, ya superó algunas observaciones sobre el Bitcoin en las negociaciones con el Fondo Internacional. Pero francamente no ha habido ninguna modificación respecto a la información, la transparencia, el manejo, la regulación. No ha habido ninguna reforma en la Asamblea Legislativa. O sea, la ley está tal cual la aprobaron. Entonces, ¿qué cambios pudo haber en cualquiera de esos tres campos, José Luis? A ver, es que en el tema de Bitcoin no es que le pedían reformar la ley, ¿sí? No es Uh que le -huh. dijeron que la Asamblea Legislativa tiene que reformar la ley para quitar X o Y. Más bien lo que le decían es crear institucionalidad complementaria que te permita regular el Bitcoin. ¿Y cuál Eh, sería esa institucionalidad? Sí, digo porque no, es difícil conocerla. Yo creo que lo que pasa es que se han generado algunas oficinas, por ejemplo, la oficina de Bitcoin en El Salvador, de hecho así se llama, eh, Ajá. y una agencia de criptoinversiones, ¿no? Que también es del Estado. El punto Sí. ahí, entonces, institucionalmente se han creado. La cosa es que no tienen dientes, pero institucionalmente se han creado. Entonces el gobierno puede decir, hemos cedido, estamos negociando, ¿no? Porque institucionalmente se han creado. Aunque algunas de esas oficinas han sido dadas a estos llamados Bitcoin Bros, ¿verdad? Ellos están manejando estas oficinas, pero la institucionalidad Mm, se ha creado, ¿sí? mm. Eh, Entonces, ahí creo Entonces que se ha creado una agencia de cripto, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo me está dijiste? la oficina Bitcoin
y la agencia de criptoinversiones o algo así se llamaba. Vale, esas son las dos instancias que se han creado. Sí. Y podría más o menos, porque digamos, para que la gente un poco conozca, ¿tienes idea de qué hace cada una o cuál es el papel que va a tener en este rol? Es la agencia administradora de fondos Bitcoin, así se llama. Eh, Ujú, en- y ahí es donde hay un gran problema. Se ha creado esa institucionalidad, pero realmente no existe mucha información de qué están haciendo, ¿sí? ujú, O sea, las oficinas ahí están, la burocracia se ha creado, pero desde la ciudadanía no sabemos exactamente cuáles son las funciones que se le han asignado. En teoría, según declaraciones, tiene que ver con dar cierta regularización a, por ejemplo, las plataformas exchange, ¿verdad? Que funcionan en el mundo cripto, algún manejo de las inversiones en cripto, pero de nuevo, eso es en declaraciones. No hay un documento escrito donde uno pueda decir, ah, sí, la oficina Bitcoin hace esto, ah, sí, la agencia administradora de fondos Bitcoin hace esto. No lo tenemos, ¿sí? Un documento escrito que te diga, uno, dos, tres, esas son las funciones, y eso ujú. no hay, de manera pública por lo menos. No lo sé si tal vez en las negociaciones el gobierno le ha presentado algo al Fondo Monetario Internacional, y ahí es donde el Fondo Monetario le ha dicho, vaya, está bueno, pero por lo menos de manera pública para la ciudadanía no lo tenemos. Ahora, en lo concreto, porque este tema del Bitcoin, digamos que ha sido un subrayado, ¿verdad? Un en negrillo en materia de las negociaciones con el Fondo Monetario, más allá de lo que hay en las negociaciones, que lo vamos a ver después. Pero vamos a ver, te pregunto, José Luis, y digamos, con el conocimiento y la experiencia en materia económica que tú tienes, ¿vuelve esto más transparente el tema del Bitcoin? Podríamos decir que es suficiente lo que se ha hecho para decir, estamos bien. O sea, digo, porque el Bitcoin sigue siendo, digamos, desde el enfoque más ciudadano, una herramienta, un instrumento que se maneja absolutamente bajo la opacidad. No, para nada. O sea, al final de cuentas, estas dos oficinas otra vez se han creado de nuevo sin consultas públicas, sin información pública de cómo se han estado manejando. Seguimos sin Ujú, saber eh, realmente cuántos fondos públicos se han destinado. ¿Verdad? De repente ahí salen imágenes, screenshots de billeteras, pero no ujú, sabemos presupuestariamente, no hay un reflejo de todos esos screenshots que andan en redes sociales. O sea, al final de cuentas, todo ese dinero ha sido dinero público. Por lo tanto, debería de verse reflejado en el presupuesto general. ¿Sí? Ahí debería de verse reflejado tantos millones este año, tantos millones este año. Si se está comprando un Bitcoin cada día, pues debería de verse reflejado en una partida presupuestaria. Y eso todavía no lo tenemos. De repente, cuando se hace viral el tema, sale algún screenshot de algún funcionario, algún diputado, el mismo Bukele, pero presupuestariamente aún no se reflejan todos estos indicadores, ¿vea? En ninguna partida, ¿vea? De ninguna institución. Entonces, en términos del Bitcoin, sigue siendo muy opaco el uso, el manejo y también de dónde surgen los fondos, a quienes se ujú. han contratado, qué plataformas se están usando, a quienes se les contrató para la implementación. Todo eso que en el origen quedó opaco, pues sigue siendo opaco. Solo para tratar de aterrizar esta parte del Bitcoin y abordar los otros temas. A esta altura, José Luis, en materia del Bitcoin, el país, El Salvador, podría decir, porque este es una especulación, un youtuber te dice que sí, el otro te dice que no, un exdiputado aparece diciendo que ya El Salvador ganó, o sea, que la ruta va bien. En este momento, financieramente se podría decir que el Bitcoin ya le dio ganancias a El Salvador, y es una ruta que económicamente va a impactar en esta agenda que más adelante vamos a hablar, el milagro económico del que Bukele está hablando. A ver, de entrada, si no tenemos mucha información, se sigue manejando de manera opaca, tampoco podemos evaluar los resultados actuales, ¿no? Allá por allá siempre se dice que ya subió, ya bajó, y entonces dicen de repente, ya ganamos porque subió, ya perdimos porque bajó. Ujú.
Creo que la discusión central en el tema del Bitcoin no es el precio del Bitcoin, no es que si subió y ganamos tanto o perdió y perdimos tanto. Más bien, creo importante centrarnos en cómo se ha manejado esta política económica que ha representado. Porque la información que sí tenemos y sobre la cual sí podemos sacar evaluaciones es que parte del origen de los fondos utilizados para la implementación del Bitcoin fue la reorientación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Un préstamo de $600 millones que lo tenemos que pagar, ¿ya?, con Ujú. interés. Y que originalmente esos $600 millones estaban destinados para refinanciar un programa del gobierno para subsidios a micro y pequeñas empresas que se estaban recuperando en la pospandemia, en el 2021. Entonces, de esos 600 millones, 205.3 salieron de ese programa para dedicarse a la implementación del Bitcoin. Entonces, de entrada ahí, tenemos algo que ya perdimos, porque perdimos la oportunidad de que esas micro y pequeñas empresas accedieran a esos 205.3 millones de dólares. ¿Sí? El Bitcoin puede subir a 10.000, a 100.000, a 1.000.000, cuando sea, allá en diciembre, pero esas micro y pequeñas empresas necesitaban el dinero en el 2021, ¿sí? No cuando el Bitcoin suba, ¿no? Entonces ya ahí ya perdí. Y Puede no, que muchas de esas microempresas cerraron porque no tuvieron los recursos, quebraron. estuvieron en problemas. Y estamos hablando de recursos, por lo menos de lo que se puede medir, estimar, cerca de 120 o 150 millones de dólares Ujú, utilizados para comprar Bitcoin, teóricamente, que, por ejemplo, el Hospital Rosales, su presupuesto anual es de 60 millones de dólares. ujú. Significa que con lo que se ha utilizado de Bitcoin se hubiera podido duplicar el presupuesto del Hospital Rosales. ¿Sí? Entonces, la gente que necesitaba ir al hospital no necesita ir al hospital cuando el Bitcoin llegue a 100.000, necesita ir al Ujú. hospital ya. Pues, ¿verdad? Entonces, esos son costos de oportunidad de dedicar los recursos a este tipo de esquemas en lugar de garantizar derechos. Y es que aquí hay un principio fundamental de finanzas. Y eso te lo va a decir cualquiera antes de que entres al mundo de inversiones. Nunca metas dinero en un mundo especulativo que no esté dispuesto a perder, ¿sí? Porque al final o lo perdés o sabes que tiene que estar congelado ahí. Y la cosa es que el gobierno no tiene. O sea, está dedicar esos recursos allá significa sacrificar en otras áreas como salud, otras áreas como educación, otras áreas como acceso a agua potable, por ejemplo. Ahora, yo insisto en esto porque no sé si tú lo has visto, pero diputados, analistas económicos, digamos, seguidores o cercanos al discurso oficialista, ex diputados, este, te dicen, eh, no sé, te dicen cosas como fue una idea brillante, una visión estratégica haber adoptado el Bitcoin. Hemos ganado, el país ha ganado. O sea, ¿qué le dices a esa gente? Porque la otra están engañando a la población. O en realidad hay algo de cierto en eso, José Luis. O no conocen de finanzas quienes están hablando de eso. Eh, a ver, ¿qué tipo de ganancias han dicho? El Chivo Pets, el hospital veterinario. Eso se construyó también con un préstamo del Banco Centroamericano en 4 Ujú. millones. Entonces, pues sí, ¿cuándo se va a concretar en algo eso? Eh, que al final de cuentas, recordemos, eh, una evaluación de Ahora se, política. ahora Ajá. se dice, por ejemplo, es que este tema, digamos, eh, confunde a la gente. Mucha gente de verdad cree que el país es exitoso por el Bitcoin. Y por ejemplo, ahora le han agregado una nueva grada al cuento del Bitcoin y dicen, el país ya no solo ganó con el Bitcoin, sino que ahora está ganando más porque está minando Bitcoins. Entonces, ¿qué, es cierto eso? A ver, sí hay empresas que se han venido a establecer, empresas extranjeras, que se han venido a Ujú. establecer para minería de Bitcoin. Ojo con eso. Eh,
mucho ojo con eso, porque recordemos que minar Bitcoin no es así nomás. Vean, no es que yo en mi computadora voy a poder minar Bitcoin. Necesitas mucha potencia informática, potencia computacional, y necesitas energía para alimentar esa potencia, energía eléctrica. Y necesitas, en este país, ustedes saben los calores que hace en El Salvador, pues necesitas tenerlo también frío. Y eso también te requiere consumo de energía eléctrica, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, cuando hablamos de minería de Bitcoin, también hay que ver esos costos indirectos que luego, ¿quiénes lo van a pagar? Lo pagamos todos y todas después en los recibos de energía, ¿sí? Porque si tenés que, la energía eléctrica es algo limitado. Ujú. Se están construyendo elementos para aumentar la matriz energética, pero si el consumo de esta energía se está dedicando para empresas de minería de Bitcoin, al final de cuentas, esa energía es energía que ya no va a estar disponible para la red eléctrica general, para todos y todas. Y si hay menos energía disponible para el resto, ¿qué pasa? El precio de la energía sube, ¿no? Entonces Ujú. también, cuando hablamos de minería de Bitcoin, hay que hablar de los costos asociados a esa minería, ¿no? Tampoco se pueden hacer números certeros sobre. Es que ese es el problema, creo yo, con el Bitcoin. Que no puedes en realidad aterrizar y hacer cuentas, ¿verdad? Es decir, este mes gané, este mes perdí. O sea, no hay forma de hacer eso con la poca información que se maneja al respecto. Está claro, porque no solo se trata de cuánto Bitcoin se ha comprado, o sea, porque no, pero si lo puedes rastrear en la blockchain, es que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de los recursos públicos que se están utilizando. No, y Ujú. no se utilizan solo para comprar Bitcoin, se utilizan para contratar a plataformas, se utilizan recursos públicos para contratar asesores, se utilizan recursos públicos para contratar empresas asociadas a estos sectores. Se utilizan recursos públicos para, eh, ¿para qué? Y ese es ahí el tema. O sea, no sabemos exactamente el balance de los recursos públicos utilizados y por lo tanto es muy complicado poder decir financieramente ganamos tanto o financieramente hemos perdido Ujú. tanto, ¿sí? Ujú. Entonces por eso creo que siempre poner en balance además estos otros costos sociales asociados. En concreto, estas dos oficinas que se han creado no han superado la opacidad con la que se maneja el Bitcoin. Sin embargo, el Fondo Monetario ha dicho está satisfecho con la creación de esas dos oficinas. ¿Se podría entender así? A ver, también recordar, y los amigos, amigas, que el Ajá. Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, la intención del Fondo Monetario es que los países no entren en crisis de pago. O sea, que a sus inversionistas les paguen. Al final de cuentas, en última instancia, eso es lo que le interesa al Fondo Monetario. Sí, O claro, es sea, un banco. vea, no le interesa mucho que sea educación, que sea salud. No, al Fondo Monetario lo que Ujú. interesa es eso, y siempre hay que verlo desde esa perspectiva. Y a veces coincidimos con el Fondo Monetario, vea, Ujú. en algunos caminos, pero diferimos en los para qué, vea. Porque Ujú. yo coincido con el Fondo Monetario en que es necesario ordenar las cuentas públicas, pero el Sí, Fondo Monetario te dice hay que ordenarlas para tener pisto para pagarle a los inversionistas. Yo por te supuesto. digo, Si no, ¿cómo te prestas si no le vas a pagar? yo te digo, hay que ordenar las finanzas públicas para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a los derechos de la gente. Entonces, Ujú. a ver, coincidimos, fíjate, con el Fondo Monetario en los cómo a veces, ordenar las finanzas públicas, pero luego diferimos en para qué es. Y en ese diferir Sí. de para qué es, también, en la medida que el Fondo Monetario ve que las condiciones de pago del gobierno son más complicadas y por lo tanto es más riesgoso que le deje de pagar a los inversionistas, también el Fondo Monetario, pues sí, le echa ahí una manita, ¿verdad? Ujú. Para Ujú. que cuentas, vos gobierno, a mis inversionistas les vas a tener que pagar. Sí. En los otros dos campos, digamos, en el Bitcoin ya vimos un poco lo que se ha hecho. En los otros dos campos, en transparencia y en gobernabilidad, ¿hay algunas señales concretas que haya movido este gobierno para tratar de atender esas peticiones del Fondo Monetario? En transparencia, particularmente de finanzas públicas, más que cambios, más bien es que no han seguido los retrocesos. O sea, más que haber mejorado en términos de transparencia, el logro creo que ha sido es que ya no siguieron retrocediendo. ¿Verdad? Todavía hay
hay cositas en el portal de transparencia fiscal que todavía se pueden acceder, ¿no? Por cierto, amigos, amigas, si a veces ustedes quieren consultar los presupuestos, vayan al portal de transparencia fiscal, úsenlo, para que sepan que existe. A veces estas son herramientas que a veces no están muy difundidas, y entonces cuando las quitan ni cuenta nos damos, ¿verdad? Úsenlas, vean que existen, ahí están los presupuestos colgados, eh, y es importante que lo sepamos, que ahí están y que los defendamos, pues, porque son instrumentos ciudadanos que nos sirven para saber cómo se manejan los recursos. Entonces, más Ok. que haber avanzado, creo que se han detenido un poquito los retrocesos. Vamos a ver, entonces, hablamos de 1.400, de 1.300 a 1.400 millones, que es lo que se puede estar negociando. ¿Esto en realidad resuelve la necesidad en materia de finanzas que tiene el gobierno o es nada más un aditivo para cómo está la cosa? Le permitiría poder pagar la tarjeta de crédito, que ha sido el dinero, los letes y las setas, ¿sí? Eh, que eso es como la presión más grande en términos financieros que tiene el gobierno, ¿sí? ¿Cuánto es? 1.300 millones de dólares, justamente. Ah, se te va todo ahí. Por eso te digo, le permite pagar la tarjeta de crédito. Eh, que de hecho, vea, eso es uno de las señales en los mercados financieros que más presión ejerce para que las tasas de interés estén tan altas. ¿Verdad? Porque, pues, si vos no vas a ir a un banco a pedir un préstamo si tienes la tarjeta de crédito topada, no te la van Sí. a dar. Cuando van a ver tu récord y ves que la tarjeta de crédito está topada, el préstamo no te lo dan o te lo van a dar carísimo. Pues eso le está Esto pasando al quiere gobierno. decir, José Luis, esto quiere decir que yo pongo a cero la tarjeta para volverla a, ¿cómo se llama? A abrir el crédito y prestar otra vez. O sea, volvemos al círculo vicioso de otra vez incrementar esa deuda de corto plazo. Ahora entiendo que esa deuda de letes y setes se convirtió en realidad en una deuda de mediano o largo plazo. Creo que son 4 años o 7 años, no recuerdo, para poderlo pagar. O sea, podrías pagar eso, quedas tranquilo con los bancos, con la banca nacional y poder volver a habilitar créditos rotativos otra vez para estar sacando pisto de ahí cuando lo necesite. Eso es un poco lo que está planteado. Justamente, justamente. Por eso es que lo importante no solo es que le presten estos 1.300 1.400 millones. O sea, lo importante no solo es que le den el dinero, eso es para tener un salvavidas ahorita, pues, ¿verdad? Para poder respirar ahorita. Pero al final de cuentas, si no puedes tapar el hoyo, o sea, si solo abrís otro hoyo para estar tapando ah, pues lo vas a necesitar hacer hoyos cada vez más grandes, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el problema fundamental no es en sí misma la deuda, sino es las actividades que están generando esa deuda, que tiene que ver con la priorización de los fondos públicos, cómo se priorizan, cómo se gasta. Ahí es donde Sí. está el problema, porque si Solo no, para hacer un detalle digamos, porque este es un movimiento financiero, pues. Este crédito del Fondo Monetario, ¿a cuánto te lo dan y a cuánto es que te tenían los créditos de letes y setes? O sea, ¿cuál es la variante en materia de interés? ¿O es igual? no, generalmente los del Fondo Monetario son mucho menores los intereses. Ahorita, bueno, las letes y CETES en promedio se habían emitido al 7 o 7,5%, dependiendo de cuándo se emitieron, aunque ahora todas las que entraron en este paquete de renegociación del año pasado con la banca fueron al 9,5%. Eh, el Fondo Monetario posiblemente esté hablando de un 3% de tasa de Sí, interés. ahí es Entonces, otra ventaja también. sí, el Fondo Monetario sí te da estas facilidades en términos financieros, pero te lo cobra por otro lado, pues. Ok. Vaya, vamos entonces al siguiente. Logras resolver lo que tú le llamas la tarjeta, que es letes y setes. ¿Y qué pasa con el resto? Porque tienes pensiones, donde en realidad hay una deuda importante, deuda externa que has venido acumulando. Se maneja una cifra de 10.000 millones al cierre del año pasado. Y bueno, y tienes otros compromisos. Y ahí viene un poco lo que tú dices. En materia de este saneamiento de las finanzas, ¿qué tanto y por dónde se debería de ver? Lo más estratégico.
A ver, no solo lo estratégico, sino lo prioritario. Ah, ok, Porque ok. hay que tener presente también que mucha de esta deuda pública tiene que ver con fondos no solo públicos, sino también privados, pero de los hogares, y que están relacionados directamente a derechos y están relacionados directamente al día a día de la gente. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de esto de la tarjeta de crédito, los letes y tal, pero pongámoslo un ratito a pensar más. ¿De dónde sale el dinero de los bancos para comprar esas letes y CETES? Sale del dinero que la gente tiene en el banco ahorrado. Entonces, si estamos hablando de problemas de pago del gobierno a los bancos, estamos hablando de problemas de pago del gobierno a los ahorros de la gente. Ujú. Cuando estamos hablando que los bancos han perdido reservas de liquidez por estarle prestando dinero al banco, estamos diciendo que el colchón que tiene el banco para responderle a los ahorrantes se está haciendo más chiquito. ¿Sí? Entonces, ahí corregir esa parte no solo es estratégico, sino que debería de ser prioritario porque estás hablando del dinero de la gente. El segundo elemento es el tema de pensiones. Eh, Estratégico ha sido no dejar de pagar durante 4 años, porque eso te quita $500 millones anuales en términos de pagos. Ahora, hay que preguntarnos si eso es prioritario. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Pagarle a los inversionistas internacionales o pagar la rentabilidad de las pensiones para que la gente se pueda jubilar? Ujú. O sea, ahí es donde podés ver cuáles son las decisiones que toman los gobiernos y cuáles son las prioridades que tienen los gobiernos. ¿Sí? Entonces, manejar, lograr darle equilibrio y regresarle rentabilidad a los fondos de pensiones debería de ser también prioritario. Y no Ok. solo regresarle rentabilidad, sino además dejar de sacar más de la cuenta. Eh, Después de la reforma del 2022, el Instituto Salvadoreño de Pensiones ha aumentado significativamente la cantidad de dinero que está usando del fondo de pensiones. Los años anteriores, los montos que se utilizaban a través del FOP eran de 290 millones, 390 millones en promedio Al año. al año, al año. Y eso ha sido en los gobiernos anteriores y los primeros años del gobierno de Bukele. Pero a partir de la reforma de diciembre del 22, ya en el 2023, el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que asume eh, las mismas funciones del FOP, sacó o utilizó del fondo de pensiones 1.100 millones de dólares. Y las obligaciones que tiene que pagar el Instituto Salvadoreño de Pensiones no son mayores que las que tenía que pagarse antes. Entonces, las obligaciones son más o menos las mismas, pero el monto que está sacando del fondo de pensiones se ha disparado. Y si encima no le estás pagando a ese fondo de pensiones toda la deuda que tenés con él, pues Ujú. entonces eso al final de cuentas es una pila donde le has quitado el tapón y el chorrito también se lo has casi cerrado. Entonces, ¿qué pasa con el agua de esa pila? Eventualmente se puede quedar vacía. Y eso tiene que ver con la garantía del derecho a una pensión. Ujú. Prioritario debería ser eso, dejarse de encontrar las variables de ajuste en las pensiones, en los derechos de la gente. Y si tenés que ajustarte, ajustate con los capitales internacionales. Allá anda a darte dura, allá anda a negociar. Demostrar si sos un tiburón financiero, allá anda a donde están de verdad los grandes mercados financieros. Y ahí encontrar realmente acuerdos, no con los derechos de la gente, no con los derechos de las pensiones de la gente. Entonces, ahí también me parece que son los elementos prioritarios que se deben dar. Eso implicaría Ujú. pasar por acuerdos con la banca multilateral, de repente acuerdos de reestructuraciones de plazos de pago con la banca multilateral, allá que se ajusten, no con los fondos de pensiones. Acuerdos de pago con los inversionistas tenedores de bonos. ¿Vea? Estos capitales usureros, básicamente, ¿vea? Que le están prestando el 16%, que le quieren prestar el 16% a un Estado. Esos son capitales usureros. ¿Vea? Ujú. Hay especulativos de esos capitales golondrinas que andan buscando los países más fregados para después sacarle todo, como les pasaba a Argentina. Ahí es donde tenés que irte a ajustar, no con la gente. Entonces, hablamos de
priorización. Y en materia de priorización, dices tú, LTCs, pensiones y renegociaciones con eh, la banca, los que te han dado crédito y aquellos que se pueden calificar como usureros, digamos, del manejo de las grandes líneas de crédito que tiene el gobierno. Ahora, esto depende de cómo te manejas vos. Esas serían como las tres prioridades desde tu perspectiva por donde debe moverse. Y luego viene entonces el tema del ajuste para poder sobrevivir en función de esa nueva realidad que de alguna manera te da oxígeno. Porque ahorita sí estás casi, ¿cómo se llama? Sumergido en la deuda. Ahora, en este movimiento te da oxígeno. ¿Qué implicaría? Porque aquí ya quiero irme un poco al mensaje que escuchamos de parte de Nayib Bukele este 1 de junio, cuando se instala su segundo mandato, que ha sido calificado pues con el tema de constitucionalidad. De entrada, este tema de inconstitucionalidad proyecta una imagen dudosa o en realidad en el plano económico esto la gente no lo toma en cuenta. Y luego, ¿cuáles son esos ajustes que desde la perspectiva de este discurso que escuchamos de parte de Nayib Bukele pudiéramos interpretar? Ahí se habló de medicina amarga, se habló de un milagro económico, se habló de que la gente no reniegue, y que además no oigan a aquellos que critican o señalan cuestiones que puedan generar dudas sobre el trabajo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo se interpreta esto de cara a este concepto que es el ajuste? A ver, primero, lo de la seguridad jurídica con el tema de la reelección inconstitucional. Otra vez, siempre hay que preguntarnos para quién. ¿A quién le interesa si hay seguridad o no hay seguridad jurídica? ¿A qué tipo de inversiones, a qué tipo de capitales les va a importar eso? ¿A qué tipo de capitales creen que no les importa que exista seguridad jurídica en los países? ¿Qué tipo de capitales creen que van a buscar los países donde saben que las leyes se pueden cambiar? ¿Qué tipo de capitales van a buscar esos países? Bueno, capitales que van a estar buscando que que las leyes se cambien a su beneficio. Van a estar llegando capitales que no necesariamente van a aportar la capacidad productiva de los países. ¿Sí? Ahora, a empresas o a capitales que tengan que ver con inversiones de más largo plazo, con transformaciones productivas, a eso sí les importa un poco más la seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces, eso sí, ya van a tener más cuidado de ir a un país donde de un día a otro se pueda reformar la Constitución, ¿no? Entonces, otra vez, depende para quién. Eh, y en ese sentido, los tipos de capitales que están atraídos por regulaciones laxas, débiles, por ejemplo, regulaciones débiles por salario bajo, son tipos de capitales que también no le aportan mucho a los países. Llegan a los países, hacen un par de cosas y toda la ganancia se la llevan de regreso a sus casas matrices. ¿Y qué le queda al país? Un empleo precarizado y de bajos salarios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que queremos seguir promoviendo. Eso es lo que se ha venido haciendo. Eso es lo que queremos seguir haciendo. O sea, de nuevo, otra vez, ahí vamos viendo cómo podemos construir capacidades y vemos que no toda inversión va a ser siempre buena inversión. ¿Verdad? No porque sume a la inversión extranjera directa va a ser necesariamente bueno. ¿Sí? Siempre tenemos que preguntarnos el tipo de inversión, la calidad de la inversión. ¿Para qué va a ser la inversión? ¿Y quién se va a quedar con la ganancia de esa inversión? ¿Cómo se van a distribuir? Porque ¿de qué sirve que al final de cuentas toda esa ganancia se la vuelvan a llevar? Está grande. Y no le queda En nada. este momento, José Luis, en este momento hay, por lo menos lo que se ve a partir, digamos, de la información que se conoce. Hemos escuchado de inversiones para tratar de ejemplificar esto que nos ha compartido. Es decir, hemos escuchado de inversiones que se están moviendo en la zona costera del país, millonarios que vienen y compran terrenos para hacer hoteles, algunas franquicias que están llegando al centro histórico para poner ahí ¿cómo se llama? Un restaurante o un hotel, no sé. Eh, y luego hemos escuchado también de construcción de torres, de apartamentos carísimos, que no son, digamos, para un salvadoreño promedio,
Pero más o menos esas son las inversiones. Digo, para tratar de aterrizar un poco lo que estamos moviendo, porque fuera de eso, eh, bueno, no sé, tal vez tú nos ilustras, pero fuera de eso, de esos tres que más o menos son los que uno mira o se escucha, no recuerdo otro. Este es el tipo de inversión que tú estás, de la que nos estás hablando, y cuál sería el Si otro tipo de inversión. nos vamos a ver, por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva, la Ujú. inversión extranjera en agricultura está siendo negativa. Significa que hay más dinero saliendo del que está entrando. O sea, más inversiones yéndose de las que están llegando. Y más grave aún, en la industria también. La inversión extranjera en el sector de la industria manufacturera también es negativa. O sea que hay más yéndose de las que están llegando. ¿Vea? Y ahí hay capacidades productivas, ahí puedes transformar capacidades productivas del país en la agricultura y en la industria. Porque fíjate justamente el tipo de inversiones que has dicho. Venir a comprar terrenos para hacer hoteles, para hacer edificios. ¿Qué tipo de empleo va a generar eso? Vas a generar empleo de construcción y vas a generar empleo de servicios, de atender a él. ¿Y cómo son los empleos en esos dos sectores? ¿Son empleos de altos salarios? ¿Son empleos de buenas condiciones laborales? Un salario mínimo, o sea, Claro, francamente salario mínimo, o son, ronda por ahí. son sectores de empleo precarizado. Entonces, ¿de qué te sirve estar promoviendo inversiones para generar empleos precarizados? ¿Vea? La Ujú. apuesta estratégica debería de estar en una política de inversiones que te permita transformar la matriz productiva del país. Y eso no lo vas a hacer en construcción y no lo vas a hacer en hoteles. Para eso necesitas industria, necesitas sector agrícola, necesitas innovar en la producción agrícola, necesitas innovar en la producción industrial. ¿Sí? En solo servicios y construcción, eh, pues vas a tener, lo único que vas a lograr es que venga gente que se lleve esas otras plazas, pues, ese dinero, porque como decís, no son viviendas que se están construyendo para que la gente viva, la gente, los salvadores no vivamos, ya se Sí. están construyendo para otra gente. Pero tú Entonces, ves, José Luis, tú ves, porque esto es lo que, digamos, uno puede ver, es inversión en el concepto de turismo, de costa, y un poco de lo del, ¿cómo se llamaría? Eh, digamos, turismo urbano, cultural, no sé si podría llamarse así, ¿va? De centros históricos, pues. Y lo otro que ves es construcción, edificios. O sea, tú ves o hay información de otro tipo de inversión que esté viniendo. Porque fuera de eso, o sea, aquí se ha oído del Bitcoiner, de Ciudad Bitcoin, pero francamente todo eso es puro cuento todavía. si nos vamos a ver los datos del Banco Central de Reserva, ya te decía, tanto la inversión en agricultura está cayendo, la inversión en industria manufacturera también es negativa. eh, Luego hay otra que es la de información y comunicaciones, donde se deberían de ver reflejadas las grandes inversiones en tecnología, pero si revisas, si bien es positivo el dato, es chiquito. O sea, son menos de Mm. 100 millones de dólares. ¿Sí? Lo que sí hay es inversión justamente en construcción, en bienes raíces. Ahí es donde se está yendo. Entonces sí, o sea, los datos lo que te están diciendo es que la matriz de inversiones extranjeras no necesariamente está siendo una atracción de inversiones productivas, sino más bien una matriz de inversiones vinculadas a procesos especulativos, porque al final de cuentas, ahorita las bienes raíces, no solo en El Salvador, sino que a nivel global, están en un proceso de burbujas especulativas, pues. Básicamente lo que está pasando es que se está poniendo el país en función de esa burbuja, ¿no? Ujú. Que va no Entonces solo aquí es capacidad donde de... tú, cabal, vamos a ver, aquí es donde tú pones esa pregunta siempre, ¿para quién está siendo beneficioso? Es decir, si hablamos del tipo de empleo precarizado que se está planteando en estos dos o tres rubros, que es donde está, digamos, eh, tratando de meter un poco de batería el enfoque del gobierno, vas a construir o vas a generar empleo precarizado, es decir, salario mínimo, todo lo que ya conocemos. Esto no es de impacto positivo, digamos, para atender las grandes demandas que te plantea
los retos económicos que tiene el país. Algo así es lo que te logro entender, José Luis. Claro, claro. O sea, estamos hablando de inversiones que a la gente lo que le van a dejar es poquísimo, mientras las grandes ganancias se las van a quedar allá afuera, ¿ya? Y unos pocos de por aquí. Pero para las mayorías realmente no representan avances significativos. Ok, ahora, en materia de ajuste entre ingresos y gastos, para seguir ordenando un poco las finanzas y toda esa, ¿cómo se llama?, sombra de deudas que está casi cubriendo el entorno de la gestión pública, eh, ¿qué es lo que pinta a partir de este discurso que hablamos del 1 de junio? ¿Qué es lo que pinta en función de esta fórmula que tú planteas de ingresos y gastos? A partir de las tres o cuatro cosas que Nayib Bukele dijo sobre el tema económico, porque el 90% fue echarse flores sobre la agenda de seguridad, pero en materia económica, los tres o cuatro cosas que te digo que se mencionaron, ¿cómo pudiéramos interpretarlo en función de ese arreglo de las finanzas? Porque ahí es donde viene la medicina amarga, entendería yo. Yo creo que no viene, ya está, ya está. O sea, si vos Sí. vas a revisar estos 5 años que han pasado, lo que te das cuenta es que la cantidad de hogares en pobreza extrema se ha duplicado. Ahora ya son 170.000 hogares que no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria. Eh, los hogares que no tienen agua potable han pasado de 389.000 a 420.000. Los hogares que no tienen techos suficientes, techos adecuados en la vivienda, han pasado de 100.000 a 188.000. O sea, las condiciones de vida de los hogares se han precarizado en estos 5 años. Eh, el presupuesto del programa hacia la erradicación de la pobreza, particularmente en el programa de educación y salud, ha pasado de tener 22.5 millones de dólares en el 2019 a tener aprobados este año medio millón. O sea, 500.000 dólares para erradicar la pobreza en El Salvador. O sea, ya ahí ya te están diciendo, ¿no?, cuáles están siendo las prioridades. Ya ha habido medicina amarga cuando se elimina el FODES y se le quita a las comunidades la capacidad de acceder a proyectos a través de las alcaldías. Y fíjate que aquí no solo estamos hablando de proyectos en términos de infraestructura, eh, proyectos sociales. Las alcaldías con el FODES podían hacer también proyectos sociales, unidades de medio ambiente, unidades de juventud, unidades de la mujer. La DOM, que es quien ahora maneja esos recursos, no hace nada de eso, ¿no? Entonces, no solo es quitarle dinero para proyectos de infraestructura, sino además quitarle capacidad de implementación de proyectos de inversión social a las alcaldías. Han habido despidos en el sector público. O sea, la medicina amarga ya ha estado. No es que vamos a ver, va a haber medicina amarga, es que ya hay medicina amarga. Pero otra vez, ¿para quién? ¿Quién ha estado pagando esa medicina amarga? ¿Y quién va a tener que seguirla pagando? Porque otra vez, con el acuerdo con el fondo, plantea ajustes en términos de ingresos. Esos son impuestos. ¿Impuestos para quién? ¿Verdad? Si ese ajuste por el lado de los ingresos va a significar aumentos del IVA, o que yo creo que esto puede pasar, que no se aumente el IVA, pero sí se cree un impuesto parecido, pero que no se llame IVA. Porque así se ha jugado mucho el gobierno, ¿verdad?, hacer cosas que son, pero dicen que no son. Entonces, puede que o se suba el IVA o no se suba, pero se cree un impuesto parecido, adicional. Eso implica, al final de cuentas, recargarle más a quienes menos tienen. Otra vez la medicina amarga, ¿para quiénes? Para los hogares, para los hogares más pobres particularmente. Y lo vemos en la factura de energía eléctrica, cuando vemos las tasas municipales, lo vemos cuando tenemos que pagar y declarar la renta, lo vemos en todo eso. ¿Quiénes están pagando? Esta? Y por el lado de los gastos también, pues, ¿quién está pagando? Ya vimos, se le ha quitado presupuesto, bueno, se aprueban presupuestos grandes a los hospitales, pero en el camino se les quitan dinero. Solo el año pasado, 2023, a los hospitales se les quitaba 50 millones de dólares, que representa el 10% de su presupuesto. Solo al Hospital Rosales, el año pasado se le quitaron 12 millones de dólares. Y al Hospital Broome se le quitaron 7 millones de dólares. Entonces, pues sí, se aprueba una cosa y se hace gran propaganda, pero luego en el camino se le va quitando. Eso es medicina amarga. Ahí está la medicina amarga. O sea, ya está pasando. Posiblemente lo que vengan estos otros 5 años sea una profundización de eso.
¿no? Pero no se trata quizás de que va a cambiar, no, es que ya ha estado pasando. Ujú. Y el otro Y en punto este que, caso, ajá, perdón, dale. no, porque la otra cara del discurso fue el milagro económico. Eso ¿Vea? te iba a preguntar. Eso, ajá. Y justamente ahí otra vez hay que preguntarnos, ¿milagro económico para quién? ¿Vea? Porque Ujú. de repente hemos visto grupos económicos que de la nada han crecido. Ese es un milagro económico, ¿no? Ahora, una señal, no sé si vos la viste, pero llega el 1 de junio y al día siguiente todas las gremiales empresariales publican felicitaciones, que había sido un silencio absoluto de parte de las gremiales. Ni la NEP, ni la ASI, ni tal vez la AmCham, creo que es la única que, no, la exportadora, Coexport, creo que era la única que había estado por ahí apareciendo, pero el resto de cámaras, un silencio absoluto. Y al día siguiente ya todos aparecen. Entonces, esas son señales de, por ejemplo, para quién y para quién no. Creo yo, pues, no sé cómo lo ves. ¿Para quién va a ser el milagro económico? ¿Vea? Yo creo que sí, ahí podemos ir leyendo muy bien cómo se van moviendo las cosas. ¿Vea? Tanto en términos de las decisiones políticas, pero también en términos del sector privado, cómo se está moviendo. Hay un acercamiento. También hay que ¿O reconocer, cómo lo interpretas, José Luis? ¿Cómo lo interpretas? Ese a ver, mensaje al unísono de decir, sí, sí, lo que se dijo. yo creo que hay que verlo como en dos niveles. Primero, hay que reconocer que más allá de la gestión gubernamental y más allá de estos análisis, existe un proyecto económico de un grupo económico que lo que quiere es sentarse en la silla de la oligarquía, ¿verdad? De esto que le llamamos la oligarquía salvadoreña. Están buscando tener su sillita ahí. Y entonces se está utilizando el Estado, se está utilizando la capacidad de desalojar a la gente, las fuerzas represivas del Estado para quitar a la gente y poner las tierras en función de una acumulación. Entonces hay todo un proceso de acumulación por despojo para un grupo económico que está buscando tener su sillita en la oligarquía y que no está buscando desplazar a la vieja oligarquía. Solo lo que quiere es tener su sillita ahí. Entonces, en esa medida que lo que busca es tener su sillita, ha logrado establecer puentes como algunos sectores de las élites económicas tradicionales de El Salvador. Esas alianzas, esos hilos que ha ido tejiendo, eh, es lo que vemos luego con estos comunicados. ¿Verdad? Hay otros sectores también de la élite económica tradicional que no ha logrado tener alianzas. Y ahí es donde vemos a veces a Bukele o a algún funcionario tirando contra el sector privado. Pero si se fijan, no es contra todo el sector privado que sale tirando, ¿verdad? Siempre es con algunas figuras, algunos sectores específicos. Entonces, ahí lo que estamos viendo más bien es un proceso de reestructuración de las élites económicas tradicionales donde un nuevo grupo emergente está intentando utilizar el Estado para la consolidación de su poder económico, poder político, para entrar ahí. Y en eso, ahí hay todo un juego de tronos, Game of Thrones, que se está dando para lograr tener esa sillita, donde han logrado ir tejiendo alianzas con algunos sectores, con otros todavía no, y es donde se tiran, pero al final de cuentas hay eh, un, un dicho indio, ¿no? Que cuando dos elefantes se pelean, al final de cuentas, quien sale pateada es la grama, lo que está abajo. O sea, en este pleito de élites económicas, al final de cuentas, todo eso pasa porque nosotros y nosotras, la gente, los de abajo, los que trabajan, si no trabajamos, no comemos, pues ahí quedamos atrapados. Ok. Ahora, a partir de este tipo de, digamos, de relación o reacomodo que tú planteas, lo que podríamos decir es que en realidad lo que se va a ir marcando es medicina amarga para la gente, para el trabajador, para la clase media, para esta gente que está cayendo ya en una pobreza extrema, para, no sé, vamos a ver, a partir de estas nuevas reacomodo de las élites y de los grupos económicos, entonces
no van a ir la medicina amarga para la gente con la que te quieres incorporar o integrar. Eso es un poco digamos, el sentido común en este caso. Eh, O tal vez con lo que todavía puede no pueden ir, ser ganas. pero puede ir en este caso, o sea, lees tú en este discurso escueto, mensaje escueto en materia económica que planteó Nayib Bukele, que el milagro económico es para la gente o en realidad es para él que va a formar parte de esa élite económica. Creo que no se trata de lo que yo creo. Veamos los Uh -huh. datos. Ya estos 5 años nos han dado datos suficientes para saber cómo es la gestión pública. Eh, y en estos 5 años, según datos del Banco Central de Reserva, eh, la pobreza extrema se ha duplicado, el 30% de los hogares están en pobreza total, pobreza relativa y extrema. Entonces estamos hablando que 1 de cada 3 hogares casi que está en pobreza. Mientras el 1% de la población más rica ha incrementado su patrimonio. ¿Sí? Entonces ya los datos lo que nos están diciendo es eso. O sea, estos 5 años, según los datos del Banco Central de Reserva, han sido 5 años donde las políticas económicas las han pagado los hogares más pobres y los beneficios económicos se han ido a los hogares más ricos, a los sectores más ricos. Uh -huh. Por ejemplo, las AFP. Por ejemplo, que con la reforma se le subió la comisión. Y este Sí. año, bueno, el año pasado, ya que fue el primer año de la reforma, duplicaron sus ganancias. Pasaron de tener 15 millones de dólares de ganancias anuales a tener más de 30 millones. Si pudiéramos, digamos, ya tenemos 5 años de Bukele, José Luis, y vienen 5 años más. En estos primeros 5 años, Bukele, en esta narrativa, en este relato, digamos, exaltativo, dijo, logré derrotar el cáncer de las maras. Y entonces la gente dice, sí, como hiciste esto, vas a hacer lo otro. A partir de la lectura de estos 5 años, se podría proyectar que este gobierno en realidad puede alcanzar lo que se llama ese milagro económico, puede haber alguna recuperación en la agenda económica, hay señales de eso, se ve un gobierno que tiene visión estratégica, que planifica, que le va a apostar acertadamente a los nichos, que va a ampliar el diálogo, o sea, se ve ese juego en función de esta promesa por la cual muchos salvadoreños todavía siguen confiando en este ejercicio político. A ver, yo creo que para empezar me parece que fue muy mal esa su analogía de curar el El cáncer cáncer. y médico, en tanto que un buen doctor, cuando va a ver a un paciente y va a tratar a un paciente, siempre le sabe explicar el procedimiento que va a hacer. ¿Verdad? Es decir, vaya, mira, tu enfermedad es esta y para curarla vamos a hacer A, B, C, D, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien que hagamos este procedimiento así? Un buen doctor es capaz de dialogar con el paciente. Y si el paciente tiene preguntas, pues el doctor es capaz de responder esas preguntas. ¿Verdad? Un buen doctor, ¿verdad? Tiene que saber hablar con el paciente, tiene que saber cuál es el tratamiento, poder decirle al paciente cuál es el tratamiento que va a llevar, cuánto tiempo va a tener. Todo eso, un buen doctor lo tiene que hacer. Ahora, eh, pues quienes te dan pastillas y te dicen no preguntes qué es, tomátela. A mí eso no me parece un doctor, ¿verdad? Eso ya me parece otra cosa, ¿verdad? Eso no es un doctor. Eh, Eso no te lo encontrás en las clínicas, te lo encontrás en otros lugares. Eh, entonces, a ver, pero más allá de la analogía, que me pareció muy inadecuada, creo que es importante definir que un plan económico de gobierno no hay, pero sí hay un proyecto económico de un grupo económico que tiene que ver con esas alianzas y con estas reestructuraciones de élites económicas. Ese proyecto económico lo tienen claro. Ahora, lo que no tienen claro es un plan de gobierno, un plan económico de gobierno, que le lleve a la gente las soluciones necesarias. Muy posiblemente, buena parte de este tema de la recuperación económica, de las agendas y de las apuestas económicas, vaya otra vez por el tema de la infraestructura, porque es muy fácil decir que la economía va mejorando si hay fotos estéticamente bonitas, ¿verdad? Si está la biblioteca, si está aquel edificio bonito, ¿verdad? Entonces parece que la economía está mejorando,
aunque Ujú. la pobreza está aumentando, ¿sí? O sea, creo que siempre es importante, porque estos dos contrastes eh, a veces parecen inverosímiles, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que hayan quienes estén diciendo que las cosas van mejor solo porque hay una foto? Pero hay otros que dicen que las cosas no van tan bien porque no sé qué. Pero es que esas dos realidades existen. O sea, quienes ven la infraestructura que está, es cierto, está mejorando la infraestructura. Eso no lo, o sea, no lo, ahora, que el mejorar la infraestructura tenga la capacidad de mejorar todas las capacidades productivas, eso no es automático. Ahí necesitas planificación, necesitas política pública, ¿sí? Creo Es que también increíble que, la narrativa. Ajá, dale. sí, 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 perdón, perdón. No, dale, dale, adelante. Es que yo te digo, es increíble porque, eh, pues sí, son de las cosas que uno no logra entender, pero es la realidad, José Luis. O sea, Nayib Bukele gana Porque no una estamos, elección sin presentar una sola propuesta, sin presentar un solo plan, pero ni siquiera una línea. O sea, no hay nada, ¿no? No, fuera de que un milagro económico, medicina amarga, no rezonguen, no renieguen y no escuchen a los adversarios. Eso es lo más concreto que hemos escuchado y si puedes interpretarlo, llevarlo al tema económico. Pero francamente no hay plan. Y yo entiendo que a esta altura ellos mismos han descartado el plan Cucatlán porque ni ellos mismos le pararon bola. Entonces, es difícil. O sea, yo francamente, y entiendo cuando tú tratas de encontrar una respuesta también, porque, digamos, en materia económica tú necesitas datos, cifras, rutas, elementos, variables para tratar de decir, por aquí vamos. Pero esta es la realidad. O sea, la gente respaldó un candidato sin propuesta y juró que no va a renegar con un candidato sin propuesta. Y además le dijo, medicina amarga, soy enviado de Dios, no rezongué. Vaya, pero eso es lo que tenemos. Entonces, y el reto económico es enorme porque, como tú dices, la pobreza sigue ampliando su nivel, digamos, de impacto. Pues no sé cómo se podría resumir eso. Yo francamente creo que eh, ese es el escenario con el que el país cuenta, que no hay más. ahí Vaya, jugando. por ejemplo, te pregunto, es que tratando de encontrarle el lado en todo el gabinete económico, trayendo eso, que a esta altura, ahora es 13 creo, y no han nombrado un gabinete económico. Entonces, de hecho, en teoría, el gabinete que estaba sigue estando. Pues. Y el único cambio que han hecho es nombrar a un diputado eh, en el cargo de, ¿cómo se llama? Proeza, o que ahora le cambiaron nombre. Pero fuera de eso, también el nombramiento de un gabinete te da luces, te da señales de por dónde se puede mover, pero no hay cambios tampoco. ¿Cómo ves eso? No sabemos si va a haber cambio en el Ministerio de Hacienda, que es importante, sobre todo por los manejos que se han hecho de la deuda, etcétera. El hecho que no se anuncien cosas en el gabinete también nos da luces. Nos da luces, por ejemplo, de la poca relevancia que le da el grupo Bukele a los ministros y a las ministras. Y en términos, por ejemplo, de la gestión económica, eh, pues tenemos a una ministra de Economía muy, muy buena, de hecho, técnicamente es una persona muy buena, eh, pero que no le hemos visto a la ministra de Economía. O sea, eh, su recorrido, su trayectoria técnica, académica, es muy buena, pero luego vemos estos contrastes con lo que aplica o lo que se aplica y lo que no se deja de hacer, y entonces nunca aparece, más parece que las decisiones simplemente vienen de arriba, de casa presidencial, y a los ministros lo que le toca y a las ministras es simplemente ejecutar. ¿Vea? Eso invalida totalmente las capacidades de la gente. ¿Vea? Y ya te dice entonces el hecho de que a estas alturas todavía no existan anuncios sobre el gabinete, pues ya te dice la poca relevancia que tiene, pues que lo ven simplemente como gestores de las decisiones que ya están tomadas. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo crees que tenemos en materia, digamos, como país, para poder conocer con mayor aterrizaje
fuera de las analogías y todo esto que se dio el 1 de junio, algo mucho más objetivo, algo que pueda analizarse, algo mucho más concreto en materia económica? ¿Qué tiempo le das tú para aterrizar todas las especulaciones que se están manteniendo? Ya, o sea, porque no estamos hablando de un nuevo gobierno, estamos hablando de la continuidad de algo que ya está. Entonces, solo tenemos que ver se ha venido haciendo estos 5 años. Ahí tenemos ya clarita cuál es la hoja de ruta para los siguientes. Mientras esto está pasando, José Luis, las noticias dicen que los precios en el mercado, digamos, los productos generales, lo normal, el pan, las tortillas, las verduras, las papas, el whisky, los limones, las cebollas, o sea, siguen elevando el precio. La gente en realidad se le va reduciendo todavía más el poquito dinero que logra tener. Este esquema que está del costo de la vida, eh, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves de aquí al cierre de año, por ejemplo, 6 meses? ¿Se mantiene, va a bajar? ¿La gente puede respirar un poco en materia del costo de los productos, del costo de la vida, la canasta básica? ¿O en realidad este tema va a seguir creciendo en materia de crecimiento, digamos, de valor de producto? A ver, según proyecciones de la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, eh, las proyecciones de aquí para adelante tienen que ver con una estabilización, pero ojo con eso. Entre septiembre del 2021 y junio de 2023 hubo una ola inflacionaria grande, ¿sí? O sea, aquí estaba el nivel de precios en el 2021 y aquí quedó en junio de 2023. Entonces, lo que plantean organismos como la CEPAL, el mismo Fondo Monetario Internacional, es que este año y el siguiente, lo que vamos a ver es que los precios se estabilicen, o sea, que la inflación se estabilice. ¿Qué quiere decir eso? Que no varíe tanto, que no pegue estos saltos tan grandotes como el que pagó entre 2021 y 2023, ¿sí? Entonces vamos a tener inflaciones más pequeñas. Eso no quiere decir que los precios estén bajando, sino quiere decir que eh, en este cambio que pasó, los precios solo se van a estar moviendo más poquito, pero aquí arriba. Ya no que van a regresar a como estaban aquí en el Si ya no van a 2021. seguir subiendo, ya no van a seguir subiendo de manera tan De dramática, manera tan se van a quedar acelerada, ahí. por lo menos si las cosas se mantienen tal cual están, sí, con variaciones, por supuesto, siempre van a haber variaciones, pero mucho más pequeñas de lo que habíamos visto en los últimos 2 años. ¿Sí? Esas son un poco cuáles son las proyecciones de los organismos internacionales. Ojo, siempre haciendo la aclaración, si nada cambia, ahí de repente pasa algo, algún conflicto que se termina de desatar y cambian totalmente las proyecciones. Esto es manteniendo todo constante. Ahora, que se estabilice, digamos, tampoco es mucho aliento para la gente porque el costo de las cosas ahorita es altísimo. El último dato, no sé si tú nos afinas, pero se escuchaba que había perdido el dinero casi un 25% de capacidad adquisitiva. Entonces, no es mucho aliento eso. O sea, y si se mantiene o sube otro poquito, pues la gente no va a respirar. Eso que, por lo menos este año. Sí, a ver, por ejemplo, en esta ola inflacionaria pasamos de que lo que comprabas en el 2021 con 75 centavos, ahora ya te cuesta $1. O sea, básicamente en promedio. ¿Verdad? Hay cosas que más, hay cosas que menos, pero en promedio, lo que antes comprabas con 75 centavos hoy te está costando $1. Y la proyección es que de aquí para allá te cueste $1.02, $1.03, $1.05, $1.06. Entonces, vea que, digamos, no es que vaya, no pasemos otra vez a 1.50, vea, pero tampoco es que vamos a regresar a comprarlo a 75 centavos, sino que vamos a estar manteniendo esa franja. Ok. Y ves necesario reforzar, porque, digamos, de alguna manera ante esta crisis, ya digo, de crisis en la familia, en la gente, en el bolsillo, por ejemplo, estos que andan quitando o desalejando de los mercados, los vendedores ambulantes, eh, ¿tú crees que los programas sociales en realidad deberían de valorarse por parte de este gobierno? Porque prácticamente han venido para atrás, ¿ya? El ayuda al adulto mayor, el tema dirigido a los estudiantes.
O sea, hay una serie de programas sociales que han venido para atrás. En esta condición no se ha hablado nada en positivo, se ha hablado solo de medicina amarga, pero pues, debería de considerarse esto como una medida por lo menos de apoyo en una condición en la que estamos en materia económica. A ver, siempre yo creo que es necesario, fundamental hablar de los programas sociales, pero no solo como programas, ¿sí? Sino que se vea de manera articulada en un sistema de desarrollo más amplio. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que ha pasado, por ejemplo, con los programas de alimentación, los paquetes de las cajas de comida, que de vez Ujú. en cuando van a las comunidades y reparten esas cajas de comida, y eso es programa social, le ponen. Ujú. Pero, a ver, ¿qué capacidades tiene eso de transformar? O sea, no se trata de simplemente de aliviar momentáneamente, sino de generar condiciones para que en el mediano plazo pues, puedan transformar las realidades de los hogares, de las personas. Ujú. Ahí es donde Ujú. vemos, hay que ver el punto. Entonces, ¿cómo? Eh, creo, a mí no, más que hablar de programas sociales, me gusta Sí. más hablar de todo un sistema de protección social, verlo en esa Ujú. lógica, donde, pues sí, hay hogares, reconocer que hay hogares en extrema pobreza que van a necesitar asistencia alimentaria, que van a necesitar en ciertos meses, particularmente de sequías o de afectación por lluvias, asistencia de emergencias alimentarias, de vivienda, pero no solo como una medida aislada, sino Ujú. cómo esa realidad se puede ir transformando a través de acercarle además no solo esa alimentación de emergencia, sino un acceso más permanente a la educación, un acceso más Ujú. permanente a la salud. Y eso no se resuelve solo con infraestructura, no es construyendo hospitales bonitos. Se trata de acercar la salud a la gente, ese enfoque más Ah, de... ok. Entonces, Para cerrar, José Luis, una reflexión de cierre, pero te quiero poner este elemento. Eh, Has escuchado a muchos analistas, sobre todo analistas críticos con el enfoque y la agenda del gobierno, que dicen que la condición económica que está enfrentando el país es una condición ya de, de alta alerta, de crisis. Se podría considerar en este ciclo que está abriendo de nuevo 5 años de Bukele, bajo esta condición que ya se ha repetido de inconstitucionalidad, pero se podría considerar que esta condición económica puede tener el nivel de generar inestabilidad social y esto poder contribuir o impactar, digamos, más que contribuir, impactar en temas de inestabilidad ya política. ¿Se ve a ese nivel de profundidad o en realidad se ve algo que puede ser salvado? a ver, yo creo que si no se atienden las raíces estructurales, ¿verdad?, de problemas graves como la pobreza, como la desigualdad, como la exclusión, como la falta de derechos, como la educación, como la salud, el acceso a la vivienda, eso sin duda va a generar malestar social, va a generar un malestar en los hogares. Eso no necesariamente se va a convertir o se puede convertir en malestar político, ¿sí? Ujú. Sobre todo porque no solo en el país, sino que en la región y en otras regiones también, los discursos de extrema derecha, bueno, de derecha y de extrema derecha, han ido cobrando mucha fuerza y eso ha ido permeando en el sentido común que los problemas son individuales y que si yo no tengo acceso a la vivienda, es mi culpa porque no trabajo suficiente. Si no tengo acceso a la alimentación, es mi culpa porque no tengo, no recuerdo. Si no tengo acceso al agua, es mi culpa porque no tengo las condiciones para darle a mi familia eso. Si no tengo educación, es mi culpa porque no me esfuerzo lo suficiente. Eh, entonces creo que ese permeo que ha pasado dentro del sentido común hacia la individualización de los problemas también puede ser una red de soporte para los regímenes políticos, porque Ujú. entonces las quejas ya no van para allá, van para mí, ¿verdad?, para cada uno. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. El hecho de no acceder a esta garantía es mi culpa. Y creo que a eso hay que ponerle mucha cabeza, pues, porque entonces no solo va a implicar un tema de malestar social, que al final de cuentas puede agravar las raíces por las cuales surge el fenómeno de la violencia en primer lugar, sino que además también
creo que podemos estar ante las puertas de un problema también de grave salud mental, no solo como un tema individual, sino muy colectivo, en la medida que se van individualizando los problemas. Y de nuevo, eso creo que puede ser una especie de red de soporte para que el malestar social no se termine transformando en un malestar político, pero a costa de la salud de los hogares. José Luis, te agradezco la plática. En realidad, eh, está claro que se requiere más información, se requiere tener más elementos, planes, más claridad de qué está pensando el régimen para tratar de identificar un poco los resultados. Este tema de la opacidad y la poca información también se convierte en una condición porque todo parece sorpresa o ocurrencia o mucha improvisación, que es un poco lo que hemos tenido el primer ciclo de 5 años. Eso creo que contribuye también muy poco a alcanzar los objetivos. Yo creo que en el fondo nadie quiere que el país eh, atraviese una condición más complicada y menos los que están en una situación jodida. Pero sin duda cuando no hay señales que te generen certidumbre o claridad, pues sí, la desesperanza te llena, te agobia, te cubre. Y yo un poco creo que eso es lo que está pasando. Muchos dicen que Bukele sabe comunicar y que tiene una capacidad muy fuerte de comunicación, pero francamente la comunicación es su mayor debilidad. Creo que él sabe cómo generar propaganda, pero comunicar es otra cosa. Bueno, no, José Luis, te agradezco la plática, te agradezco el tiempo, la reflexión y en realidad el conocimiento que has compartido esta tarde en el programa. No, muchas gracias a vos, Franklin, por el espacio, por poder hablar también, compartir un poco con los amigos, amigas. Excelente. Nos quedamos hasta aquí, José Luis. Nuevamente, más adelante, seguro que vamos a tener que platicar cuando empiecen a despejarse algunas cosas. Hoy por hoy es bien difícil hablar de la ruta económica. Te agradezco nuevamente, José Luis. Con Bueno, ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta plática que hemos tenido, de la conversación que hemos sostenido hoy con José Luis Magaña, economista, y que hemos abordado en realidad una perspectiva amplia, no solo un discurso, sino tratar de cómo se interpreta ese mensaje y cómo llevarlo a la práctica en campos muy concretos en los que se está moviendo el país. Más adelante, pues vamos a seguir tocando estos temas económicos, comentarios, recomendaciones, sugerencias, no sé, valoraciones que ustedes tengan abiertos para escucharlos y, por supuesto, para seguir debatiendo sobre estos temas que son fundamentales de cara al futuro para todos nosotros. Abrazo, nos quedamos hasta aquí y nos vemos a la próxima.